Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Llegamos a nuestra segunda lección de este curso de Introducción Avanzada a la Biblia y para hoy tenemos el tema de la formación del canon del Antiguo Testamento. Cuando nosotros hablamos de canon, nos referimos a ese listado de libros que componen el Antiguo Testamento. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cómo se escribieron los libros que componen hoy en día nuestro Antiguo Testamento? Bueno, de manera tradicional se ha creído que Moisés escribió el Pentateuco. Pentateuco es la palabra técnica para hablar de los primeros 5 libros, es decir, la ley. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se le llama Pentateuco porque en griego penta quiere decir 5 y teujos quiere decir jarrón o utensilio, y recordemos que en aquella época los libros de la Biblia se escribían en rollos y cada uno de esos rollos se ubicaba en uno de esos utensilios, el teujos. Entonces, a la colección de los 5 libros de la ley se le empezó a llamar Pentateuco en griego. Bueno, Moisés escribió el Pentateuco, decían. Josué escribió el libro que lleva su nombre, o sea, el libro de Josué. Samuel escribió el libro de Samuel, los dos de Samuel, etcétera, ¿no? Y así cada profeta escribió el libro que lleva su nombre. Tradicionalmente se creía eso. Isaías escribió Isaías, Jeremías escribió Jeremías, Ezequiel escribió Ezequiel, Oseas lo escribió Oseas, y cada profeta contaba su historia, los salmos escritos por David y los proverbios por Salomón, etcétera, ¿no? De manera tradicional. Sin embargo, hoy en día sabemos que la cosa no es tan sencilla. Los libros que componen el Antiguo Testamento tuvieron una historia muy distinta de formación, un poquito más complicada. No tenemos tiempo en este curso de introducción para detallar las discusiones que los eruditos han tenido. Aquí vamos a mencionar nada más las conclusiones a que ellos han llegado últimamente. Antes de eso, quiero aclarar que esto ha sucedido en el transcurso de varios siglos y que, por lo tanto, hay sutilezas que es necesario discutir. Vamos a poner nada más las conclusiones, ¿sí? Y también tenemos que aclarar que esto puede cambiar, es decir, los eruditos dentro de algunos años, algunas décadas, pueden opinar algo muy diferente. Por ejemplo, antiguamente se creía en una teoría documental, es decir, que los libros que componen el Pentateuco, porque es donde más se ha estudiado, esos 5 libros de la ley, habían procedido de 4 documentos que existían antiguamente, que era el documento yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Pero últimamente los eruditos niegan esa teoría. Entonces van cambiando conforme el tiempo. Hoy por hoy, se cree que el Pentateuco pasó por un proceso de ediciones desde la época mosaica hasta su configuración final en la época de Esdras. Nosotros sabemos por la Biblia que Moisés escribió y escribió varias leyes. Pues bien, diríamos que él hizo un documento incipiente. Obviamente él no escribió todo el Pentateuco porque en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, se describe la muerte de Moisés. Y Moisés no pudo escribir su propia muerte. Entonces no pudo él ser el autor del documento como tal, pero sí compuso varios de los tratados que ahí están, sobre todo en lo que se refiere al material legal. Entonces se cree que al inicio se estructuró sobre ese material legal que tenía Moisés un documento en el que se usaba el nombre de Yahvé y por eso a este documento se le llama Yavista. Se usaba ese nombre para Dios y se le describía a Dios de una forma muy antropomórfica, como el dedo del Señor, el dedo de Yahvé, la mano de Yahvé. Yahvé platica con Abraham, habla con Moisés cara a cara, etcétera. Se trataba más que todo de una colección de historias separadas en un documento, pero cada historia tenía su inicio, tenía también su conclusión. O sea, aparecía así, como la historia de Adán y Eva en el huerto, como la historia de Caín y Abel, como la historia de Abraham y Lot, como la historia de Abraham y los ángeles, y una serie de historias. También de Moisés, etcétera, ¿no? Entonces,
Así era en su inicio, pero luego este documento antiguo tuvo una serie de ediciones antes que se le considerara sagrado. Dentro de esas ediciones sobresalen la edición eloísta, que une todas estas partes de este documento y le pone, como decir, una amalgama, una pequeña historia para unificar las grandes historias. Muy bien, en esta edición eloísta, Dios se mira más como un espíritu y ya no tanto como una persona. Entonces empiezan a desaparecer antropomorfismos o empieza a verse a Dios desde otra perspectiva. Luego aparece una edición deuteronomista y esa edición deuteronomista se le llama así porque se cree que la teología que domina el libro de Deuteronomio era esta. Y esa edición deuteronomista enfatiza mucho la justicia social. Y ya al final aparece una edición sacerdotal, la última, que enfatiza el culto levítico y la santidad. Mejor dicho, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, no fueron escritos por una sola persona, sino que fueron iniciados, por decirlo desde el punto de vista conservador, Moisés, y luego se le van haciendo ediciones tras ediciones, cambios, actualizaciones, porque las leyes necesitan ser actualizadas. Y cada una de esas actualizaciones va cambiando el texto un tanto, o sea, Dios construye la Biblia a través de un proceso y sobresalen en esas ediciones la edición deuteronomista que enfatiza mucho la justicia social. Por ejemplo, en cuanto al día de reposo, dice que hay que guardar el día de reposo para que tu siervo, tu sierva reposen, porque tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto. Luego aparece la última edición, que es la edición levítica, y esa edición sacerdotal enfatiza mucho el aspecto de la santidad y de ser así como Dios es. Luego se configura en ese sentido todo el Pentateuco. Digamos que esa sería como su historia, así en resumen, ¿no? Los libros históricos son de dos clases. Cuando hablamos de libros históricos, estamos hablando de esos libros que cuentan la historia de Israel, que son Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Edras y Nehemías. Bien, cuando uno lee esos libros, uno se da cuenta que hay dos grandes teologías allí. Si uno, por ejemplo, lee Josué, Jueces, primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes, nos vamos a dar cuenta que fueron redactados por un solo autor, una sola mente está detrás de ellos. Antiguamente se creía, sí, que esos libros fueron redactados por varios autores, por Josué, por los escribas que estaban al servicio del rey, etcétera. Pero hoy en día se cree que más bien ahí hay un solo autor o a lo sumo una escuela de autores que tienen la misma idea teológica. Esa idea es la idea deuteronomista, es decir, toda esa teología de justicia social que aparece en el Deuteronomio está presente en todos estos libros. Crónicas repite la historia que está en Samuel y en Reyes. O sea, es una repetición. Cualquiera que ha leído eso nota que es una repetición, solo que el reino del norte ha desaparecido y se concentra más en la tribu de Judá. Pero no solamente es una repetición, es una revisión realmente. Y cambia algunos aspectos del texto para que se vean desde otra óptica, desde la óptica de la vida sacerdotal, del punto de vista sacerdotal. De Crónicas, Edras y Nehemías es un contenido muy distinto que no aparece en Segundo de Reyes. Segundo de Reyes termina con el exilio. Edras y Nehemías cuentan la historia de lo que pasó después del exilio. Pues estos segundos libros que tienen que ver con la historia tienen un punto de vista sacerdotal. Entonces se cree que en la época de Edras o Nehemías se escribieron. Se reescribió la historia con un ángulo un tanto diferente. Pues bien, ¿qué pasó con los profetas? ¿Cómo se escribieron? Bueno, los profetas en principio fueron predicadores. Ellos no fueron escritores. Ellos predicaban. Sus discípulos pusieron por escrito los oráculos que dichos profetas repetían. Y para esto es bien ilustrativo Jeremías capítulo 36. ¿Qué pasó o qué pasa en ese capítulo? Bueno, sencillamente que Jeremías empieza a recibir palabra de Dios desde que él es un niño.
Dios lo llama para que sea profeta y él pues da esos mensajes, ¿no? Nunca los escribió. Sin embargo, llegado el capítulo 36, el Señor le dice a Jeremías, puesto que Jeremías ya no tiene permitido ir y predicar eh, allá donde él iba a la plaza, el Señor le dice, pon por escrito, ¿no? Estas profecías que yo te he dado a ti desde el primer día que te llamé. Entonces, Jeremías llama a Baruch y Baruch escribe aquello que Jeremías le dice. Entonces, Jeremías en este ratito no está recibiendo, por decirlo así, esa revelación, sino está poniendo por escrito aquellas cosas que el Señor le dijo desde un inicio. Se escribe el libro y ese libro es llevado y Baruch lo lee, a Baruch lo llevan con el rey agarra el libro y después de escuchar las cosas que se dicen allí, él lo quema. Una vez que Baruch regresa y dice que el libro se ha quemado, el Señor le dice a Jeremías que vuelva a escribir las mismas historias y el texto termina diciendo que Jeremías las escribió, no solamente esas, sino otras más. Quiere decir que el primer libro era más pequeño, el segundo es más grande. Y Jeremías continúa su vida profética y por lo tanto el verdadero libro de Jeremías, el que nosotros tenemos en la Biblia, no es ese que escribió Baruch, sino es una edición posterior donde se han agregado otra serie de oráculos de aquello que Dios le había revelado. Este mismo proceso probablemente pasó con Isaías y con Ezequiel. Es decir, Isaías es un profeta, no es un escritor, es un predicador, alguien que habla, él habla, y luego los discípulos de él toman esas profecías y las ponen por escrito. Y así se forman los libros de Isaías, de Jeremías, Ezequiel, los 12 profetas, y uno nota que hay un mismo bosquejo. O sea que, por ejemplo, si uno lee Isaías o Jeremías, no debe de pensar que esos libros están cronológicamente escritos. Es decir, que Isaías 1 fue la primera profecía que le vino a Isaías 2 la segunda, Isaías 3 la tercera. ¿Por qué? Porque el llamamiento de Isaías aparece en el capítulo 6 del libro de Isaías. Eso es imposible, porque primero Dios llama, luego él es profeta. Entonces, ¿qué pasó con el capítulo del 1 al 5? Bueno, resulta que del 1 al 5 son profecías que le vinieron a Isaías después de su llamamiento, pero ya cuando se compiló el libro, aparecieron varias colecciones y quedó configurado como está. Dicho de otra manera, Amós 1 no es la primera profecía que le vino a Amós, o Amós 2, o en ese orden, sino que los discípulos ponen por escrito las profecías de los maestros pero no las ponen en orden cronológico, sino las ponen en un orden más temático. Primero ponen la denuncia del pecado. Segundo, las consecuencias de esa denuncia, el anuncio del exilio. Y tres, la esperanza. Entonces, todas las profecías que tienen que ver con denuncia del pecado van al principio, todas las que tienen que ver con destrucción van en medio y todas las que tienen que ver con la venida del Mesías y la nueva era de salvación que se iba a inaugurar van al final. Entonces tienen ese tipo de orden. Es más, los 12 profetas menores de Oseas, Joel, Amós, Abías, todos esos libros, hasta Malaquías, están escritos en un solo libro. O sea, era un solo rollo que contenía a todos esos profetas. Entonces es una compilación. Se cree que esta compilación la hizo Malaquías, es decir, él es el último profeta y es el que compila lo demás y pone por escrito su profecía. Entonces, por eso se dice que los profetas no eran escritores, eran predicadores, con excepción de Malaquías. Malaquías es el único que escribe su profecía y no la dice en público. Los demás son de un carácter diferente. Pues bien, además de eso, los libros de sabiduría fueron colecciones o dichos realizados por los sabios de las cortes. Cuando uno empieza a estudiar Biblia, le dicen generalmente que el libro ¿cómo se llama este? De Proverbios fue escrito por Salomón, pero eso no es cierto. El libro de Proverbios contiene proverbios escritos por Salomón, pero el libro como tal no fue hecho por Salomón, porque tiene una serie de dichos hechos por los sabios, colecciones de proverbios que
fueron hechas o realizadas durante la época del rey Ezequías, por ejemplo, aparecen las palabras del rey Lemuel al final de Agur y el poema de la mujer virtuosa, que obviamente no era de Salomón. ¿Qué pasa? Que Salomón sí escribió proverbios, pero proverbios como tal, dichos sueltos. Otros sabios más adelante escribieron. Cuando hay un gobierno centralizado, un rey, entonces en esas cortes de esos reyes aparecen un grupo de sabios que dan instrucción a los jóvenes, a los príncipes, a los hijos de los reyes, a aquellos que tienen que administrar. Y esos sabios empiezan a hacer colecciones de esos proverbios. Como parte de esas colecciones se escribe el libro de Proverbios, que es una colección de esos dichos que provienen de Salomón y de otros cuantos sabios. Entonces, el autor del libro no es Salomón. Salomón es el autor de mucho del contenido del libro, pero no del libro como tal. Los salmos son iguales. David no escribió el libro de los salmos o los libros de los salmos porque hay 5 libros de los salmos, 5 colecciones. David no los escribió. David escribe salmos, también Etán, Enán y otros cuantos, y hay muchos salmos que son anónimos, no se sabe quién los escribió. Pues más adelante los escribas, probablemente en la época de Edras, y digo probablemente, entonces las conclusiones que llegan los eruditos. Coleccionaron todos estos salmos y los pusieron en 5 libros, 150 salmos en 5 libros, que son los que hoy en día nosotros tenemos. Pues más o menos así surgió. Para la época de Jesús ya se ha escrito todo el Antiguo Testamento, pero no se han puesto de acuerdo los judíos en cuanto a cuáles libros eran inspirados y cuáles no eran inspirados. Y aquí tengo 3 propuestas. En principio, los samaritanos y los saduceos solo respetaban como inspirados el Pentateuco y eso es por la autoridad de Moisés. Si uno iba en la época de Jesús al templo y ahí aparecía un sacerdote, ¿no? Que generalmente era de la secta de los saduceos, y uno le preguntaba a ese sacerdote cuáles son los libros inspirados por Dios. Él iba a decir solamente los 5 libros de la ley. Lo demás es cuento. Si uno iba allá con los samaritanos y le hacía la misma pregunta, ellos iban a decir exactamente lo mismo. Por eso cuando Jesús discute con los saduceos sobre la resurrección de los muertos, él cita un pasaje del Pentateuco, no porque no hubiesen mejores en el resto de la Biblia, de hecho sí hay mejores en el libro de Daniel o en los Salmos, sin embargo, él cita un pasaje del Pentateuco. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Éxodo 3, ¿no? Y luego Jesús dice, Dios es Dios de vivos, no de muertos. ¿Por qué cita ese pasaje tan difícil? Bueno, lo cita porque para los saduceos el resto de la Biblia no importa, pero los libros de Moisés, esos sí, y por eso ese argumento es completamente válido. Los fariseos, que es la otra secta que siempre estaba peleando con los saduceos, además del Pentateuco, tomaban como inspirados, pues en conclusión, los 39 libros del Antiguo Testamento que tiene la Biblia evangélica. No hay un escrito claro donde ellos dejen eso como visto, pero obviamente por ahí va la cosa. Tenemos a Flavio Josefo y otras fuentes que más o menos redundan en esa idea. Esos 39 libros, entonces, que componen el Antiguo Testamento, evangélico o la Biblia evangélica eran los que los fariseos tomaban como inspirados. Sin embargo, aparte de los saduceos y los fariseos, existían los judíos de la diáspora, sobre todo aquellos que estaban asentados en la tierra de Alejandría. Esos judíos ya no hablaban hebreo, ellos hablaban griego. Y esos judíos tomaban como inspirados, aparte de esos 39 libros, otros libros que son los que tiene la Biblia católica, además de otros escritos. ¿Y cómo sabemos nosotros eso? Bueno, porque estos judíos de la diáspora fueron los que tradujeron la Biblia del hebreo al griego, esa Biblia que se llama la Septuaginta o la versión de los 70, y esa Septuaginta tiene muchos otros documentos que no están en la Biblia evangélica, tienen esos libros de la Biblia católica.
Más adelante sucede algo grave para el pueblo de Israel y es la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 70 por Tito, ¿no? O sea, Tito entra, destruye el templo y entonces, dada la guerra que sucedió en Palestina, los samaritanos desaparecieron. Bueno, hoy en día todavía existen samaritanos, pero se les quitó el poder mucho. Y eso debido a que en medio de la guerra los judíos invadieron esa tierra y los samaritanos salieron perjudicados. Pero más adelante los romanos destruyeron el templo y entonces la secta de los saduceos fue reducida a nada. Por lo tanto, la opción de que solo los libros de la ley eran inspirados desapareció del escenario teológico. Los fariseos tuvieron que cambiar. Fariseo significa separatista y los fariseos existen porque los saduceos existen. Es decir, los fariseos son los que le llevan la contraria a los saduceos. Pero si ya no hay saduceos, entonces ¿para qué van a haber fariseos? Así es de que la secta de los fariseos como tal desaparece. Sin embargo, sus discípulos o la gente farisea son los que más adelante se van a conocer como los rabinos en Israel. Entonces, los rabinos, descendientes de los fariseos, siguieron el canon corto que tenían los fariseos. Mientras los judíos de la diáspora incluyeron otros libros escritos, esto sí, originalmente en griego. Tenemos 7 de estos libros, que son los que tiene la Biblia católica. Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría y los 2 libros de Macabeos. ¿Por qué razón los judíos de Palestina, es decir, los descendientes de los fariseos, no respetaban estos libros? Parece ser, no estamos 100% seguros, de que estos rabinos consideraban que Dios revelaba su voluntad en hebreo, hebreo arameo, ¿no? Entonces todos los libros que habían sido escritos originalmente en hebreo, en arameo, que son 2 lenguas hermanas que se parecen mucho, todos los libros que estaban originalmente fueron considerados como inspirados, pero aquellos que originalmente se habían escrito en griego, pues no, porque decían ellos, Dios no habla griego y tampoco inspira en griego. Y por eso es que ellos no respetaban el libro de Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría y primera y segunda de Macabeos, porque estos libros originalmente están escritos en griego. Pero los judíos de la diáspora no hablan hebreo, ellos hablan griego, y por eso para ellos estos libros son inspirados. Bien, hasta aquí con los judíos. Ahora pasamos a la iglesia. La iglesia primitiva definió muy pronto cuáles eran los libros sagrados del Nuevo Testamento. Eso será para la siguiente lección. Pero no definió cuáles deben ser los libros sagrados del Antiguo Testamento. O sea, nunca aparece un listado exacto. Hay documentos antiguos que tienen muchos libros, hay otros que tienen menos. Los grandes manuscritos del Nuevo Testamento, como son el Alejandrino, el Sinaítico, el Vaticano, contienen estos documentos. Son copias de la Biblia completas y tienen estos documentos, pero no hay una decisión sobre cuáles son los libros inspirados y cuáles no. Fue hasta la Reforma Protestante, cuando el protestantismo protestó, entonces allí aparece el problema de cuáles son los libros sagrados. La primera Biblia de esta Reina Valera en ser traducida al español, la que tradujo Casiodoro de Reina, ya por el 1500 y medio, esa Biblia contenía esos libros que hoy en día tiene la Biblia católica. Y muestra de eso era precisamente bueno, de hecho, está la Biblia del Oso que uno puede notar que ahí están. En la primera Reina Valera, es decir, la edición que ya Cipriano de Valera tiene sobre la Biblia del Oso, esa Biblia todavía tiene esos libros, solo que los tiene en un apartado especial, porque existía el debate en esa época de cuáles eran verdaderamente los libros sagrados. El primer enunciado formal sobre cuáles eran los libros sagrados para los cristianos del Antiguo Testamento aparece en el Concilio de Trento, que tarda desde el 1545 hasta el 1563. Tarda casi 20 años, 18 años. Pero no es que el concilio haya tardado tanto, sino que por las distintas guerras que había en esa época se suspendía, se reiniciaba, se suspendía.
Ese Concilio de Trento prácticamente fija muchas doctrinas que existen entre los católicos. En ese es el concilio en el que se dice cuáles son los libros inspirados por Dios. Y allí se configuran los 46 libros del Antiguo Testamento, que incluyen los libros que mencionábamos de Baruch, Tobías, Judith, etcétera. Los protestantes se tardaron 100 años más en definir el canon. En una reunión que produjo un documento pequeñito, como de unas 40 páginas, que se llama la Confesión de Westminster por parte de la Iglesia Presbiteriana, em, que eso se dio en el 1646, o sea, 100 años después prácticamente del Concilio de Trento. Los protestantes definieron cuáles eran los libros sagrados, y para ellos eran los 39 libros que contiene el canon judío hasta el día de hoy, es decir, ese canon que estaba en Palestina. A veces los protestantes, los evangélicos, dicen que los católicos agregaron libros al Antiguo Testamento. Y los católicos dicen que los evangélicos quitaron libros al Antiguo Testamento. Ambos están equivocados. Realmente el Antiguo Testamento es la Biblia judía. Los judíos tomaban eso como su escritura. Le llamaban ellos el Tanakh, o así le llaman, que son las palabras que en hebreo hacen las colecciones. La Torá, que era la ley, los primeros 5 libros, luego el Nevi'im, que eran los profetas anteriores, es decir, los primeros profetas, que son los libros que nosotros llamamos históricos, y los profetas posteriores, que son los libros que nosotros llamamos proféticos, es decir, Isaías, Jeremías y todos los demás. Y por último, el Ketubim, que quiere decir otros escritos, salmos, proverbios, cantar de los cantares, y libro de crónicas, Esdras y Nehemías, pertenecen a esa última colección. Entonces, era la ley, los profetas y los otros escritos. La Torá, Nevi'im y Ketuvim. Y a partir de Torá, Nevi'im y Ketuvim sale la palabra Tanakh. Bien, entonces, los protestantes dijeron, pues será el canon que después fue el canon oficial judío, porque esa opción de la diáspora desapareció con el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que ni los católicos están aumentando, ni los protestantes están quitando, sino simplemente los católicos siguen de cerca al canon de los judíos de la diáspora, mientras los protestantes siguen al canon judío de Palestina, que hoy en día es el canon oficial. Y así es como nosotros sabemos, tenemos nuestro canon. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón histórica nosotros respetamos 39 libros como parte del Antiguo Testamento? Porque esos fueron los libros que en el judaísmo fueron sagrados y esa decisión se tomó después de la destrucción del templo. Es decir, cuando Jesús anduvo en su ministerio, los judíos todavía no habían decidido cuáles eran los libros sagrados. Eso lo vinieron a decidir después. No sabemos exactamente cuándo. Se dice que hubo un concilio en Jamnia. Algunas fuentes dicen que ese concilio se llevó a cabo en el año 85, es decir, en el siglo primero. Y otros dicen que fue en el año 95. Nosotros no sabemos. No sabemos cuál fue la fecha, ni sabemos si ese concilio se llevó a cabo o no. Solo sabemos que para el judaísmo posterior, los libros sagrados de su Biblia, y hasta el día de hoy así es, son 39 y esa es la razón por la cual nosotros tenemos en nuestro Antiguo Testamento 39 libros sagrados. Ni uno más, ni uno menos. Que el Señor los bendiga.